Mari Mari Compunamien, Mari Mari Compupeñi, Che Pablo Ramírez Piñén, Che Rancagua Mulén, Gustavo Ken, Servicio Nacional del Patrimonio, Subdirección de Pueblo Originario, Región de O'Higgins, ¿no? Gracias por estar presente en este conversatorio, ONUTRAN, que hemos denominado Aproximaciones al Ticún Mapu, que busca adentrarnos en la realidad histórica y ancestral de los pueblos originarios en la macro zona central de Chile, específicamente en lo que constituye la región de O'Higgins, que principalmente comprende las cuencas del río Cachapoal y el río Mataquito. Tenemos en esta región elementos que nos dan cuenta de la presencia indígena y la realidad ancestral del pueblo originario, como es la vasta toponimia en Mapuzungún de localidades y espacios naturales, los sitios arqueológicos, los apellidos de origen, los sitios de importancia cultural, las prácticas culturales relacionadas con el conocimiento indígena, etcétera. Todo este conocimiento es importante recuperarlo y potenciarlo, y esto lo estamos haciendo a través de los planes de revitalización cultural que lleva adelante la Subdirección de Pueblo Originario, en conjunto con las organizaciones indígenas de la región de O'Higgins. En este sentido, vamos a adentrarnos en esta temática de interés para la población indígena local y, bueno, y toda la ciudadanía, con dos exposiciones de investigadores mapeados a Coca y Adrián, quienes nos van a actualizar sobre el conocimiento y la significación de esta área cultural y desde la identidad mapuche. Eso fundamentalmente, pero antes voy a presentar a quienes nos están acompañando en este momento, además de los expositores. Bueno, don José Ancán, su director nacional de patrimonio, y Leslie Araya Miranda, directora regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, región de O'Higgins. No sé si puedes presentarte, o Leslie. Bueno, dar un saludo de bienvenida a todos y todas las asistentes a este NUTRAM, sin duda bastante interesante e importante. También extender un saludo a todas las familias del territorio que hoy están en resguardo, que están protegiendo su salud. Es importante no olvidar que si bien nosotros tenemos estas iniciativas virtuales, es precisamente para mantenernos en contacto y esperamos en algún momento retornar a modalidades presenciales que nos permitan volver a reconectar de otra manera. Sin embargo, hoy la preocupación es para que todos y todas estén bien en sus hogares, con sus familias, y también un abrazo bien fraterno a todas las familias que han tenido mayores dificultades en este contexto sanitario. También saludar a los grandes expositores que tenemos hoy, a José también, a Pablo y a toda la organización para poder compartir virtualmente con la comunidad de O'Higgins. Bueno, Mari Mari Compuché, José Ancán por acá. Bueno, un saludo a todas las personas que están, primero que están viendo esta transmisión, y a las personas a los expositores de Adrián y Co, que van a exponer ahora, y a la directora regional Leslie Araya. Esta actividad se inserta dentro de una serie de conversatorios por esta vía que hemos ido desarrollando en el actual contexto de pandemia en distintas regiones del país. La Subdirección de Pueblo Originario está presente en todas las regiones del país y también en Rapa Nui, y trabajamos con 11 pueblos, con los 9 pueblos reconocidos, más los 2 pueblos que han sido reconocidos recientemente, como el pueblo tribal afrodescendiente chileno y el recientemente que está en el último trámite de reconocimiento, el pueblo chango. Bueno, una de las líneas de trabajo del programa de fomento y difusión del arte y la cultura de los pueblos indígenas, bueno, es
el eje de este plan es la revitalización cultural, y la revitalización cultural implica todas las áreas de la cultura, el arte y el patrimonio. Y dentro de esos planes de revitalización, uno de los elementos más importantes es la memoria colectiva, la rearticulación de la memoria colectiva de los pueblos en los territorios. Hoy día la región de O'Higgins representa un particular desafío para los estudios de historia mapuche en este caso, pues es una región que se le ha considerado por mucho tiempo como una región donde el pueblo mapuche no tiene una presencia, digamos. Hay un discurso hegemónico ahí, que es el tema el discurso de la identidad guasa, que rodea toda la zona central, y a su vez el pueblo mapuche estaría, digamos, históricamente al sur del río Biobío. Eso es lo que la historia nos ha enseñado, y además está el fenómeno de las migraciones recientes, que es un fenómeno contemporáneo. Efectivamente, esta región tiene el grueso de la población corresponde a migraciones recientes de personas que han venido desde el Gualmapu, del territorio histórico. Entonces, tenemos acá una iniciativa nosotros que queremos causar prontamente, que es hacer un estudio histórico respecto a la presencia indígena anterior a la migración reciente en esta región y en la región del Maule, las dos regiones del centro de Chile. Y creo que esta charla que veremos hoy día se inserta en esa línea. O sea, ¿qué pasó con esta población mapuche que a la llegada de los españoles estaba desde Coquimbo hasta la actual región de Aysén? Que con esa población que está en la zona central y que nos han dicho que es la población que se replegó hacia la zona sur cuando se instaló la guerra de Arauco, y la que quedó acá quedó después recluida en los denominados pueblos de indios. ¿Ya? Entonces, cuando se terminan los pueblos de indios durante la gestión de Bernardo Higgins, se abre una gran incógnita. ¿Qué pasó con esa población que habitaba los pueblos de indios? Siguió viviendo en la región, se fundió se mezcló con la población criolla, o siguió manteniendo ciertos rasgos culturales que son hasta ahora muy desconocidos. Entonces, ese es uno de los desafíos que creo que va a incitar esta conversación, así que los invito a todas las personas a escuchar atentamente esta conversación. Muchas gracias. Bueno, son dos presentaciones las que vamos a abordar en este Nutram, y vamos a empezar con la presentación de Ko Calquín. Ko es de Curicó, allá es su origen. Es un joven investigador picunche y además es músico, un cantufe. Participa actualmente en la Asociación Peto Muguelay Maguyachi de Santiago. Bueno, Ko nos va a abordar ampliamente la presencia indígena en la macro zona central. Y esto yo creo muy motivado por su origen de su apellido, que justamente se inserta en la zona de la séptima región al norte. Así que dejamos a Ko, y él también nos va a dar alguna información de su trabajo. Peñi. Une chalia in mapodungun meu, in checo calquimpingan, quiñe poyen chalin come imun ka comchi puche al kutule lutu hachinotram, inche choyungen Santiago ble, huelu tañipunen tui tenele ufuble. Eso quiere decir que mi nombre es Cocalquín. Yo nací en Santiago, me crié más en el sur, de hecho viví harto tiempo en la ciudad de Chillán, otro tiempo en la ciudad de Chiloé, pero mis antiguos, mi padre y mi abuelo, nacieron en la comuna de Sarmiento, cerca del río Teno. Eso en la región del Maule, cerca de Curicó. Y el origen de mi apellido se remonta a esa zona,
y también a la zona de Bichuquén, el pueblo de indios de Bichuquén, que era una reducción española en tiempos de la colonia. Entonces, eso como para presentarme, voy ahora a compartir la presentación que tengo preparada. ¿Se ve, Peñi? ¿Peñi Pablo? Vai, Peñi, se ve. Pelei. Amuín. Entonces, vamos a conversar acerca de la continuidad habitacional en Picún Mapu, ¿ya? Y particularmente de la región de O'Higgins. Primero que todo, quiero hacer un alcance porque vamos a utilizar algunos términos que pertenecen a la arqueología. Entonces, a pedido de mi Peña acá, voy a hacer... Un segundo. Ahí está. Un alcance de los periodos culturales, o sea, los periodos y culturas de las que hablan los arqueólogos que habitaron en el Valle Central particularmente. Primero tenemos que los arqueólogos dividen en 3 periodos importantes antes de la llegada de los españoles, los tiempos, ¿cierto? Ellos llaman el primer periodo, que va desde los 18.500 años, aquí aparecen ciertos como hallazgos arqueológicos que apoyan estas fechas, en 18.500 años, hace 18.500 años, ¿cierto? En el sitio de Monteverde. Parte entonces del periodo al que ellos denominan Paleoindio. Luego, más o menos en el 10.000, pasan al periodo que ellos denominan Arcaico. Y finalmente llegan al periodo que ellos denominan Agroalfarero, donde después estaría en el territorio mapuche la invasión inca, la invasión española y la actual ocupación chilena, o sea, el Estado de Chile que se forma en el territorio. De esta ocupación, de esta habitación del territorio de nuestros antepasados, ellos, los arqueólogos, identifican 4 culturas. Esas culturas son la cultura Vato, que sería como la más nortina, la más septentrional, la cultura Yoyeo, la cultura El Vergel, o el complejo cultural El Vergel, y el complejo cultural Pichén. Estas 4 culturas, que ellos nombran de esa forma según los hallazgos que ellos hicieron, serían el origen de nuestro pueblo mapuche, ¿ya? Ellos identifican estas diferencias en las cerámicas o los estudios que ellos hacen. Para nosotros como mapuche, esas diferencias no existen. O sea, para nosotros la continuidad de nuestro pueblo es desde el 18.500 antes del presente, y estas 4 culturas son manifestaciones de la diversidad dentro de nuestra cultura, pero nos sirven como punto de referencia para lo que vamos a conversar, que es la continuidad habitacional. Entonces, hablando particularmente de la región de O'Higgins, tenemos que las primeras ocupaciones, voy a leer un poco, son del sitio Tahuatahua, de la ex laguna Tahuatahua, que fue drenada, y datan desde hace 13.233 años aproximadamente, o sea, esto sería en el periodo conocido por los arqueólogos como Paleoindio. En esa época, entonces, la laguna de Tahuatahua era un asentamiento muy importante de gente de nuestros antepasados, de la gente que vivía en esa época, ¿cierto? Dice, bueno, ya mencioné lo del Paleoindio, y también quería mencionar que era un sitio muy abundante en vegetación y en animales, donde estaba la megafauna, animales como los gonfoterios que se ven ahí, que son como un tipo de elefante nativo que existía en esa época. O sea, nuestros antepasados interactuaron con ese tipo de fauna y con ese tipo de recursos, y era un valle bastante fértil donde poder asentarse. Luego tenemos también, cercano a la fecha, el cementerio de Cuchipuy, que también está en las cercanías de Tahuatahua, que sería un asentamiento importante también en la región de O'Higgins, que de nuestros antepasados. El cementerio, dice acá que en su capa más profunda data del 8.070 años aproximadamente. De hace 8.070 años, claro. Y tiene 4 niveles de enterramiento. Esos niveles están datados aproximadamente, el más reciente, o sea, el más superficial, hace 1.320 años. Luego la capa que sigue, 4.000 aproximadamente. La que sigue sería 6.000 aproximadamente, y la más antigua, la que habíamos mencionado antes. Esto es de suma importancia. ¿Por qué razón? Porque da cuenta de la habitación y de la continuidad habitacional de los pueblos en este territorio.
porque no es casualidad de que un lugar como el Tue, que en mapudungun quiere decir cementerio, un lugar donde se entierran a las personas que fallecen de nuestro antepasado, mantenga esas características de enterramiento durante tanto tiempo. O sea, eso habla de una continuidad. Entonces dice, da cuenta de la habitación antigua en el territorio y de la continuidad de esa habitación. Se encontraron hallazgos de utensilios atribuibles a la cultura Yoyeo, que es la cultura que habíamos conversado antes, que identifican los arqueólogos. Todo esto que estamos hablando es un resumen más o menos histórico de la habitación de nuestros antepasados en este territorio, pero también dejando entrever la perspectiva mapuche. Porque si bien utilizamos ciertos datos de la arqueología, estudiamos respecto a la historia, a los cronistas, también está muy fundamentado en nuestra creencia y en nuestro pensamiento respecto a quiénes eran nuestros antepasados y de dónde nosotros venimos. Tenemos también, entonces, en la zona amplia presencia de petroglifos. Petroglifos son estas figuras que nuestros antiguos dibujaban en piedra, que daban cuenta de la espiritualidad y de su vinculación con el territorio, ¿ya? Aquí dice que están vinculados los petroglifos a hallazgos del cerámicos del alfarero temprano, o sea, volviendo atrás, más o menos por el 5000. O sea, hace 5000 años aproximadamente. El problema de los petroglifos es que son difíciles de datar, son casi imposibles de datar. Y normalmente se datan por cerámicas que se encuentran cercanos a los sitios. Entonces, las cerámicas encontradas en el sitio, el Pangal 2, corresponden también a la cultura Yoyeo, que vendría a ser una de las culturas orígenes del pueblo mapuche, ¿cierto? De estas 4 culturas que identifican los arqueólogos. Como dije antes, da cuenta del ámbito espiritual, pues se vincula las representaciones con el territorio y su naturaleza. Hay varios símbolos que desde la interpretación de los arqueólogos da muchos elementos de la naturaleza y del territorio donde están emplazados estos petroglifos, pero también desde la interpretación mapuche. Nosotros como mapuche, yo pertenezco a un grupo de personas que tenemos una página en Facebook donde nos dedicamos a difundir este pensamiento mapuche picunche. Muchos somos de origen mapuche picunche, o sea, de mapuches del Valle Central, y estudiamos harto nuestro pensamiento, también gente de la zona de la Araucanía nos apoya y conversamos pues, desde la cosmovisión mapuche sobre las diferentes significados que puedan tener estos petroglifos, los estudiamos y llegamos a conclusiones medianamente similares a la de los arqueólogos, pero también muy enraizadas en nuestra cosmovisión. Y desde la perspectiva de la cosmovisión, lo que estos petroglifos nos dicen, lo que esta escritura en piedra nos dicen, es que nuestros antepasados estaban profundamente vinculados al territorio y a la naturaleza donde vivían. Dice aquí también que los petroglifos de la zona de O'Higgins tienen similitud al estilo Guayquivilo, que se encuentra en la región del Maule, ¿ya? Por lo que algunos expertos la catalogan como tal, o sea, dicen que los petroglifos de la región de O'Higgins son también del estilo Guayquivilo. Eso también es un nexo con los pueblos que habitaron el territorio. Decir que, por ejemplo, hay una línea de petroglifos que hablan de un tipo de gente, ¿cierto? Hay unas cerámicas que hablan de un tipo de gente, hay una habitación que habla de un tipo de gente, y entonces también se habla de una continuidad de esa gente en el territorio. O sea, son cabos que se van uniendo y nos van dando muestras y pistas sobre nuestros antepasados, se va armando el mapa. No es la única fuente de conocimiento, por supuesto. Tenemos también en la región de O'Higgins el fuerte del Cerro La Compañía, ¿ya? Esto es súper importante también, esto ya un poquitito en periodos más recientes, sería, volviendo atrás, cerca del agro alfarero tardío, entre finales del intermedio y principios y finales del tardío también, hasta la invasión inca. Entonces, se identifican 2 periodos de uso. El segundo periodo lo adjudican a la cultura inca, pero el primero y el más antiguo pertenecería al pueblo que denominan los historiadores como Promaucae. Promaucae es una contracción de la palabra Purum Auca, que viene del quechua, que significaría como indómito, rebelde, salvaje, personas que no se someten. Sin embargo, para nosotros, esta gente que denominan Promaucae sería el pueblo mapuche picunche, o sea, nuestros antepasados.
Dice ahí que tiene una ubicación estratégica desde donde se ve el valle de Angostura de Paine, entre otros sectores, porque tiene vista para varios lados, se ve la cordillera, etc. Dice que fueron utilizados por nuestros ancestros para detener el avance de los incas y luego para detener el avance de los españoles. Existe harta documentación respecto a la resistencia mapuche picunche a la invasión inca. Una de los escritos que habla al respecto da cuenta también de que los mapuches solían hacer fuertes en los cerros, desde donde atacaban, sobre todo en estos cerros islas que estaban en lugares sumamente estratégicos, o sea, no tenían ningún otro lado por donde llegar que no fuera subiendo el cerro, y imagínense ustedes, las personas que estaban arriba podían ver desde todos los puntos de vista los que subían el cerro. Además que tenía presencia de agua, tenía alimento, vegetación, etc. Entonces era un lugar sumamente estratégico y súper bueno para la resistencia, ¿cierto? Entonces, cuentan también dentro de esta resistencia de que a mí me llamó harto la atención eso, los antiguos fabricaban una especie de bomba con rocas grandes que impregnaban en paños con una especie de brea, por así decir, natural, que prendían en fuego y lanzaban cerro abajo. Eso yo lo encontré genial. Y esto lo hacían nuestros antepasados como forma de resistencia en este tipo de fuerte. Dice también que luego del repliegue del Imperio Inca al Valle del Mapocho, porque el Imperio Inca avanzó hasta el Maule, pero producto de una especie de guerra civil que hubo entre los gobernadores Inca, que eran dos hermanos que se estaban disputando el poder, los mapuche picunches de la zona del Valle Central lograron hacer retroceder el Imperio Inca en el territorio picunche. Y lo hicieron retroceder al otro lado del río Maipo. Esto es antes de la llegada de los españoles. En esa época, entonces retomaron la forma antigua, volvieron a sus costumbres, se liberaron un poco de la dominación incaica, y una vez que llegaron los españoles a invadir el territorio, ellos también utilizaron este tipo de fuertes para la resistencia con los españoles. De hecho, Jerónimo de Vivar habla de este fuerte del Cerro de la Compañía, y él lo registra como el fuerte del río Cachapual, donde el lonco Cachapual habría dirigido la resistencia contra los españoles en el ataque combinado, puse yo aquí, de 1541 junto a Michimalonco. Se especula entre el hablar mapuche de que los antiguos loncos del Valle Central estaban en contacto unos con otros. De hecho, Michimalonco, en la época que hizo la resistencia, junto con Ancalonco y Chingaymanque, que eran otros loncos de valle un poquito más, uno más nortino y otro más costero, respecto a Michimalonco, hicieron una alianza. Según Vivar, juntaron 10.000 guerreros para atacar Santiago, mientras por otro lado Cachapual estaba dividiendo las fuerzas de O'Higgins, dividiendo las fuerzas de los españoles. Entonces son sitios de mucha importancia que van dando cuenta también de la continuidad habitacional, del uso del territorio y de la forma de vida, cultura y resistencia de nuestros ancestros. Luego, en tiempos ya de la colonia y en el tiempo en el que se empezaron a instalar los pueblos de indios, que eran reducciones que hacían los españoles en las encomiendas, etc., tenemos la resistencia de María Eulalia Pichikovke. La escriben normalmente con B larga y Q, pero aquí yo la escribí con grafemario mapuche y con las formas que nosotros hemos estudiado que son cercanas a una recuperación del dialecto mapuche picunche, porque tenemos harto material en el que estamos trabajando, memoria del territorio, gente con la que hemos hablado, toponimias, etcétera, con la que estamos tratando de reconstruir un poco la forma en la que hablaban nuestros antiguos. Entonces yo lo escribí así: María Eulalia Pichikovke. Dice que en 1757 comienzan las demandas del territorio por el cacicazgo de Mayoa, ¿ya? Mayoa entonces era un lugar, un poquito, un problema de la silla, ahí sí. Mayoa era un lugar donde estaba emplazado un pueblo de indios como reducción española, donde vivían nuestros antiguos. Mayoa viene de la palabra en mapudungún Mayowe, que significa lugar de mayo. Mayo es una piedra que tiene ciertas propiedades con las que se puede aislar una lana para poder generar teñido de lana. Entonces es una piedra muy importante porque tiene relación con las prácticas textiles de nuestro pueblo. Dice entonces que en esa época nuestra gente era hostigada constantemente por los encomenderos, pues querían quedarse con la tierra. Entonces,
Estos hostigamientos generaban que las personas fueran obligadas a trasladarse, en este caso, a la laguna de Aculeo o cerca de la zona de Aculeo, y se exigió, María Eulalia, de hecho a través de una carta a la Real Audiencia, me parece que fue, exigió que devolvieran las tierras, pero el conflicto continuó. O sea, en la sentencia del caso, ¿cierto?, se dijo que se le devolvieran las tierras a los habitantes originales. Sin embargo, en la práctica esto no sucedió. Y al no suceder, empezó un conflicto entre los encomenderos y los mapuches picunches que resistían en esa época. En virtud de la no devolución, los mapuches quemaron la hacienda. Y por lo tanto, fueron condenados a ser encerrados en un convento hasta ella. María Eulalia Pichicauque fue condenada a ser encerrada en un convento hasta comulgar y confesar. O sea, no terminó bien para nuestro pueblo ese conflicto. Pero fue un hito muy importante que habla de resistencia y también de permanencia cultural en el territorio. O sea, estas eran personas que hablaban mapudungún, que vivían en la forma antigua y que hasta cierto punto mantenían su libertad como pueblo y sus formas ancestrales de vida. Aquí quería hablar un poquitito como de la desambiguación de la palabra Promaucae y del origen y la identidad mapuche picunche, relacionada también en virtud a la ocupación ancestral del territorio. Dice acá, la palabra Promaucae es la forma del otro para referirse a nuestra gente. Esta palabra en principio la otorgaron los incas. El mismo Jerónimo de Vivar dice que nuestros antiguos se autodenominaban picones. Desde el río Mapocho hacia el sur se autodenominaban picones, que es la palabra picún en mapudungún más el sufijo es, que genera gentilicio en español. Picones vendría siendo el equivalente en mapudungún picunche, porque eran habitantes del Picún Mapu. Picún, ojo que es necesario aclararlo, Picún viene del mapudungún y significa norte, el territorio norte. Y si bien es un término bien discutido desde el punto de vista de los estudiosos, antropólogos, porque desde la perspectiva de ellos este término sería un deítico, quiere decir que las personas lo utilizan dependiendo del punto de vista en el que están, o sea, del punto geográfico en el que están. Yo creo que igual es necesario mirarlos desde la mirada mapuche y desde la mirada de los hablantes, porque las palabras en mapudungún casi nunca tienen una pura función. Existen palabras con una pura función, pero normalmente tienen más de una. En el caso particular de la palabra picún y de todos los puntos cardinales, Willi, Puel, Nglu, son palabras que tienen doble o triple significado. Podría específicamente ser un deítico, o sea, Picún son todas las personas o territorios que están al norte mío. Sin embargo, también designan territorios específicos. En este caso, Picún Mapu sería el territorio más septentrional del territorio ancestral mapuche. Por consiguiente, la palabra picunche es una palabra de origen mapuche que está enraizada y fundamentada en la creencia y en el pensamiento mapuche. En virtud de esto mismo, quería plantear el hecho de que la identidad se establece y construye desde quien la posee. Y aquí hay un punto importante. Porque se dice harto de que, lo que hablaba el Peñi y José Ancán recién, de que los mapuches son del Biobío al sur y que del Biobío al norte no habían mapuches, sino que eran otros pueblos, eran Promaucabe, qué sé yo. Sin embargo, hay que ver desde la perspectiva mapuche y desde la perspectiva de nosotros, que somos los descendientes de los indígenas, por así llamar, del Valle Central, qué es lo que nosotros decimos respecto a nuestra identidad. Porque la identidad entonces la establecemos nosotros como personas que habitan el territorio y que descienden de los antiguos picunches en este caso. Y eso quería hablar también respecto a la ascendencia. Últimamente nosotros también hemos estado estudiando un poco respecto a la genética. Y la genética, que se han hecho estudios recientes de genética poblacional en Chile, y también se han hecho estudios genéticos en los restos óseos de los cementerios que hemos estado hablando, cementerios como Cuchipuy. Recientemente se han hecho estudios en Tutuquén, que está en la zona de Curicó también, estudios en Huentelauquén, en el Hombre de Huentelauquén, etc. Han dado como resultado de que las poblaciones mapuches vivas actuales pertenecen a los mismos grupos de
estos restos arqueológicos, que son haplogrupos de ADN mitocondrial, que en este caso serían endémicos de este territorio. O sea, no hay, a pesar de que tienen cierto parentesco con pueblos de la Patagonia argentina, actualmente argentina, y de la Patagonia de Chile, como los chonos, o los yamana, o los cahuéscar, etc. O sea, hay vinculación genética. Existe un haplotipo particular del pueblo mapuche que se extiende por todo el Valle Central hasta la Araucanía y hasta Chiloé. O sea, la genética también coincide con la memoria y el hablar de nuestros abuelos. Somos un mismo pueblo. Pero no es el único rasgo que nos une. Tenemos también que los arqueólogos han llegado al estudio comparativo de ciertos rasgos culturales, como los cultivos, como los utensilios que ellos encuentran, ¿cierto? En greda, en piedra, etcétera, en madera. Y ellos también plantean en algunas tesis sobre la vinculación entre los grupos que antes se consideraban separados, como Yoyeo, Bato, Aconcagua, Bergen y Pichén. Ahora se está empezando a pensar de que quizás son una misma identidad cultural que tiene ciertas diferencias, por supuesto, locales, pero que pertenecía a un grupo grande cultural, que nosotros como mapuches planteamos que son nuestra cultura y nuestros ancestros. Y el último rasgo que también es importante, y puse aquí que es como un elemento tejedor de nuestros antepasados, es la lengua, que según dicen los cronistas se hablaba desde Coquimbo a Chiloé. Entonces, resumiendo, tenemos un pueblo que habita culturalmente con homogeneidad cultural desde Coquimbo a Chiloé. Tenemos el mismo grupo que genéticamente tiene la misma genética desde Coquimbo a Chiloé. Tenemos el mismo grupo que habla la misma lengua desde Coquimbo a Chiloé. Entonces, ¿qué podemos inferir quizás de esto? ¿A qué conclusión podríamos aproximarnos? A que efectivamente estamos hablando de un mismo grupo cultural, que en este caso somos nosotros, el pueblo mapuche, y particularmente en la región de O'Higgins, la facción mapuche-picunche, la parcialidad mapuche-picunche. Ahora, volviendo al tema de ¿cómo se llama? Continuidad territorial, o sea, continuidad habitacional, tenemos ciertas prácticas, en todo el territorio hay muchas prácticas de origen mapuche que permanecen y siguen siendo practicadas hasta el día de hoy por gente que desciende de los antiguos mapuches del Valle Central. Pero particularmente en la zona de O'Higgins está la extracción de sal, ¿ya? Que existen muchos registros respecto a la extracción de sal que vendría de los antiguos promaucaes, como dicen ellos, ¿cierto? Que nosotros llamamos picunche. Hay presencia de cultivos que vienen de la época prehispánica, tales como quinoa, papa, poroto, maíz. También tenemos trabajos de textiles, particularmente se dice, esto yo creo que hay que estudiarlo quizás más en profundidad, que el chamanto provendría del telar mapuche picunche. ¿Ya? Yo creo que ahí hay quizás también es un tema más bien sincrético el tema del chamanto, pero posiblemente tiene algún tipo de origen en los telares de nuestros ancestros. Entonces dice aquí que estos remanentes culturales dan cuenta de la continuidad habitacional de nuestra gente hasta tiempos actuales. Y ya para ir finalizando mi aporte en este NOTRAM, queríamos en primera instancia hablar de algunas conclusiones respecto al NOTRAM. Podemos decir que aún permanecen familias en los territorios que mantienen sus linajes picunche, traídos a la modernidad a través de apellidos. Particularmente hay varios apellidos de origen mapuche picunche repartidos desde la región de Coquimbo y la provincia de Choapa hasta la región del Maule. O sea, nosotros hemos estudiado varios y tenemos contacto con personas que mantienen el apellido y nos hablan de las memorias de sus antiguos, etc. Pero particularmente en O'Higgins existe el apellido Calquín, que es el mismo que tengo yo. Está también el apellido Yanca, es bien importante en la zona de Cahuil, precisamente donde estábamos hablando de que se mantienen estas prácticas culturales. Y hay otros apellidos que, si bien no están en Mapudungún, están vinculados a los pueblos de indios, a los encomenderos, como el apellido Yantén. También he escuchado que está el apellido Catrileo, ¿cierto?
en la zona de O'Higgins. Entonces hay varios apellidos que pertenecen o pertenecían a nuestros ancestros que nos han legado hasta el día de hoy y nos permiten también tener este conocimiento de que nosotros descendemos de esta gente y hemos habitado este territorio por milenios. Y eso es algo bueno, o sea, desde mi perspectiva. Entonces, podemos desestimar la teoría sesgada de la extinción de los picunches. Anda una teoría académica por ahí dando vuelta de que los picunches o los promaucaes, como quieran llamarlo, están extintos. Se extinguieron por la mezcla con la cultura chilena. Sin embargo, quería yo plantear aquí de que o sea, genéticamente claramente no estamos extintos. Identitariamente hay que ver desde qué parámetros se establece la identidad para los mapuches antes de plantear la extinción. Porque quizás desde la perspectiva no mapuche, la mezcla de las poblaciones es un elemento de desaparición de un pueblo. Pero eso no implica que lo sea desde la perspectiva mapuche. Estos conceptos como de raza pura y todas esas cuestiones que en realidad últimamente desde la antropología ya ni siquiera están vigentes, menos están presentes en nuestro pueblo. Entonces, desde nuestros criterios, mientras nosotros tengamos mapuche cupalme, seguimos siendo mapuche. Y eso es criterio y pensamiento mapuche, desde la identidad, desde la cosmovisión. Y también el hecho de que estas teorías están basadas en nada, solamente se repiten y se han repetido durante tiempo, pero no hay estudios de campo que lo comprueben, no hay método científico, es súper no riguroso, solamente más bien pareciera pertenecer a un sesgo político que realmente a un estudio serio. Porque nosotros, de hecho, viajando un poco, ni siquiera removiendo grandes piedras, hemos encontrado gente picuncha en todos los territorios. Entonces, debido a que no hay extinción, podemos hablar de que solamente hay aculturación. Y desde nuestra perspectiva, la aculturación es un proceso reversible y creemos que es necesario revertirlo y creemos también que es legítimo revertirlo. Por lo tanto, estamos trabajando en ello y parte de este conversatorio también se enmarca un poco desde nuestra perspectiva en ese trabajo, en el trabajo de informar a las personas, de poder conocer estos pensamientos, de poder conocer la historia de nuestros ancestros y valorarla y recuperar también nuestra cultura, nuestra lengua, nuestro pensamiento. Entonces dice, tenemos el deber como sociedad, tanto mapuche por la pertenencia y no mapuche por el compromiso también de cooperar en esta reconstrucción identitaria. Eso, Peñi, ahí finalizaría mi espacio en este NoTram por mientras. Bayún Peñico, gracias por su presentación, que ha sido un recorrido por los principales elementos desde el cual podemos referirnos a una identidad picunche aquí en la macrozona central. Yo creo que a partir de lo que se está exponiendo, surgen más interrogantes y claro, más a futuro la idea es desarrollar temas en específico relacionados digamos, con la interrogante acerca de la identidad picunche y bueno, y cómo esto está en la actualidad impulsando los procesos de revitalización cultural. Bueno, vamos a seguir con este conversatorio, vamos a seguir con la exposición del Peñi Adrián Chaupán. Adrián, diseñador, investigador en cultura mapuche, bueno, su origen es de San Fernando, es de la región de O'Higgins, y participa también en organizaciones como la Love Pillán Wincul de Santiago, y bueno, aquí la Huerupú de San Fernando. También, bueno, a partir de su origen, desarrolla su trabajo investigativo sobre los sitios de importancia cultural indígena. Nos va a hacer una presentación justamente sobre los sitios de importancia socioespiritual en el Picún Mapu. Peñi Adrián. Peñi. Mari Compuche, Incheta Adrián Chauquepan Piñán, Incheta Chuguiñán San Fernando, Guariameo, Ley Compuche. Bueno, como gracias Peña y Pablo por la presentación. Mi nombre es Adrián Chauquepan, como mencionó acá el Peña, yo soy de la ciudad bueno, nací en San Fernando, la sexta región. Mi padre es de Curacautín, allá es
El loft se llama, o la comunidad se llama Folilco, que es raíz de agua en Mapuzungún. Mi madre es del Maule, de la región del Maule. Bueno, ahí me extenderé un poco más sobre eso ya finalizando la presentación. Pero bueno, aquí voy a compartir pantalla para comenzar aquí a entrar en materia. Ley. Bueno, en primera instancia quisiera comenzar con un Peu Mapuche, con un relato refundacional. Estamos hablando acá de Tren Tren y Kaikai Filú. Ya, primero quiero comenzar con este relato refundacional que es muy conocido dentro de lo mapuche. Y bueno, esto parte con que en la tierra mapuche existen dos grandes fuerzas, ¿ya? Que son las aguas y la tierra. En el mar vive Kaikai Filú y en los cerros vive Tren Tren Filú. Un buen día, al ver que los mapuches ya no hacían sus ceremonias de agradecimiento y reciprocidad, es decir, los guillatún, se precipitó una fuerte tormenta de agua, viento y tormenta. Entonces Kaikai Filú gritaba Kai, 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 y el agua comenzaba a subir, cubriendo toda la superficie, toda la tierra. ¿Ya? La gente desesperada comenzó a pedir ayuda a sus fuerzas. Entonces fue así que despertó esta otra gran serpiente que habitaba los cerros, que se llama Tren Tren, Tren Tren Filú. Entonces le indicó a todas las especies que subieran hasta la cima de los cerros, ¿ya? Para poder salvarse, naturalmente. Cada vez que Kaikai Filú gritaba Kai, 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 las aguas comenzaban a subir. Y cada vez que Tren Tren gritaba Tren Tren Tren, las aguas, los cerros también comenzaban a elevarse. Bueno, a la cima de los cerros llegaron todas las especies de la tierra. Llegaron animales, insectos, reptiles, pájaros. La gente no debía sentir miedo. Al gritar las personas se caían, algunas personas se cayeron al agua también transformándose en peces. Durante mucho tiempo duró la pelea entre estas dos grandes serpientes, al punto de que casi llegaron al sol. Y es por esto que la gente, al estar en la cima y al estar tan cercanos al gran astro, tuvieron que cubrirse la cabeza con vasijas, ¿no? Para que el sol no los quemara. Finalmente Kaikai, al ver que no podía alcanzar las cimas de Tren Tren, se rindió. Entonces la gente volvió a realizar sus ceremonias de agradecimiento y reciprocidad, guillatún, para calmar la ira de las fuerzas y agradecer a Tren Tren Filú por haberlo salvado. Entonces lentamente el agua comenzó a bajar sus niveles hasta que la tierra volvió a quedarse despejada y las familias nuevamente volvieron a poder vivir en sus territorios. Bueno, aquí, ¿por qué les menciono este Peu, este relato oral mapuche? Ya les comentaré. Esto está relacionado directamente con algo que nosotros llamamos los cerros Tren Tren. Quiero además mencionar que este singular relato está muy difundido dentro de la cultura mapuche. Es como uno de los primeros relatos que se enseñan en las familias. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que en todo el territorio ancestral mapuche, en toda su extensión, existen los llamados cerros Tren Tren, ¿ya? Que son cerros en donde nosotros sabemos que se salvó gente. Y este cerro, como dije, existe en todo el territorio mapuche ancestral, en todo lo que mencionó el Peñicó, toda la extensión, existen estos cerros, ¿ya? Y muchas comunidades del sur conversan acerca de estos relatos en donde se saben que en tal cerro pertenece a esta categoría de cerros Tren Tren, en donde se sabe que se salvaron sus antepasados directos. Entonces estos relatos están presentes en las comunidades del sur, y aquí en la zona, y en la zona central también existen estos cerros. Y aquí es donde, en la mayoría de los casos, la memoria fue borrada en la zona central,
Sin embargo, existen diversas formas de poder saber que existen cerros Tren Tren presentes en la zona, y aquí tenemos una de las formas, son las toponimias, como mencionó el Peñico, y también la historiografía. Entonces, respecto a la toponimia y su carácter revelador con respecto a este territorio, en la zona central existe existe una forma de mencionar a tales lugares que dentro de la lógica mapuche los lugares se nombran en base a sus características. Es decir, el nombre representa el haz del lugar. ¿Y a qué me refiero con el haz? Me refiero a la forma, a lo que el lugar es, ¿ya? Entonces, para nosotros esta es la forma de nombrar un espacio, esta es la lógica mapuche que existe para poder nombrar un espacio territorial, ¿ya? En base a lo que tiene, es como se nombra. Entonces aquí tenemos un ejemplo, pero que es revelador con respecto a este concepto, a este relato de Kaikai Tren Tren, que es un cerro presente en la zona central, que se encuentra en la comuna de Doñihue. Y aquí tenemos a este cerro llamado el Cerro Tren Tren, ¿ya? Que está en la sexta región. Este Cerro Tren Tren, bueno, como les mencioné, un ejemplo evidente de que este es un cerro Tren Tren, en donde se salvó gente. En este cerro actualmente se pueden encontrar vestigios arqueológicos, se han encontrado vasijas, metahue, se han encontrado enterratorios incaicos, y aquí es una imagen donde son algunos de los elementos que se han encontrado en este lugar. Y también mencionar aquí que con respecto a esta parte, dentro de las invasiones de las que nosotros tenemos memoria como mapuche, en primer lugar está la invasión incaica. Los incas fueron los primeros que llegaron a invadir el territorio mapuche. Entonces, ¿cuál era la lógica con respecto a la invasión de los territorios, de los espacios ceremoniales mapuche? Era invadir o hacer ocupación de los espacios que eran importantes para la espiritualidad mapuche. Entonces, en este caso, es lógico pensar que los incas ocuparon este cerro ceremonial mapuche, este cerro Tren Tren, y lo reinterpretaron bajo sus lógicas. Entonces, es por esto que se pueden encontrar actualmente, o desde esto es que uno puede sacar conclusiones al respecto, y puede establecer que este cerro fue ocupado y fue reinterpretado bajo las lógicas incaicas, como una forma de dominación, ¿ya? Entonces, bueno, también tenemos aquí otro cerro presente en la zona, y aquí es donde más que nada nos vamos a la historiografía. También nos podemos ir a la toponimia un poco, pero no es tan directo como este cerro, que es el Cerro Tren Tren de Doñihue. Y tenemos acá el Cerro Ngulutren de Peumo. Ya, este cerro, ¿por qué menciono la historiografía? Porque hubo un cura acá que escribió acerca de la historia de Peumo y comenta ciertas cosas en sus escritos que son bastante interesantes. Tenemos acá, bueno, este cerro se llama Ngulutren, o también llamado Culetren. Este cerro es interesante por el hecho de que es bastante polémico localmente. En torno a este cerro se mencionan un sinfín de historias, muchos relatos ahí en torno a este cerro. Uno de los relatos que se repite que se repite como con frecuencia, es que el diablo habita este cerro, ¿ya? Entonces, a través de esto lo mencionaré ya más al final, pero es importante saber que este cerro es un lugar que era venerado, o dentro de los escritos de este párroco se menciona que este lugar era venerado por los indios del lugar, por el pueblo de indios de Peumo. Pero bueno, esto lo dejaré para después.
Aquí quiero mencionar que la presencia mapuche, por la defensa de las escasas tierras que se conservaban, aquí ocurrió un hecho de resistencia mapuche en este lugar, en donde se hizo defensa de las tierras que tenía este pueblo de indios, las pocas tierras que le quedaban. Y aquí, uno de los textos del párroco Zúñiga, aquí esclarecen un poco lo que estaba ocurriendo en este lugar en Peumo, y que dice que a pesar de estar casi extinguido el pueblo, tuvo la tenaz resistencia del cacique Cachileo y no consiguió cambiar la índole de su parroquia. La insistencia por fundar la villa para avanzar en la evangelización y formar nuevas parroquias llevaba a discutir acerca de la población mapuche de Peumo. Único inconveniente que dicho terreno, para fundar la villa de Peumo, pertenece a la encomienda de indios del pueblo de Peumo, pero quedan solo 11, fuera de mujeres y chicos, por lo que pudieran estos agregarse al pueblo de Codeo, o Codao, como se le llama actualmente, que viene de Cuzao, de trabajo, que dista tan solamente 2 leguas, o al pueblo de Copequén, perteneciente a la comuna de Coinco, que dista de 10 y hay muy pocos indios en él, o al de Tahuatahua, que dista de 10. Bueno, otro dato interesante que mencionar, que en realidad no está escrito dentro de no está dentro de estos escritos de este párroco, y que en realidad fue un encuentro bastante afortunado en mis constantes visitas a Peumo, a este pueblo. Me encontré con un relato de una persona que habita el pueblo de Peumo, que es muy interesante, que habla de que ellos también allá en Peumo tienen teoría al respecto, y hablan acerca de lo que pasó en este lugar, y hablan que el hijo del cacique Cachileo, al ya estar condenado el pueblo de indios a desaparecer, tomó un par de familias, y con estas familias se fue a una explanada en un cerro de Peumo, que se llama hoy en día el Cerro La Gloria, y en esta explanada se fue a vivir con la familia. Y esta persona me comenta que, me comentaba que con estas personas, con su abuela cuando él era chico, iba a esta explanada porque en ese lugar vivía una meica, una persona que conocía de plantas. Entonces, él me comentaba, así como emocionado, que en este lugar habían rucas, y haciendo los cálculos, claro, eran como los años 70. Él me comentaba que en este lugar habían rucas, y que esas rucas eran igual que las rucas del sur, o la de las fotos antiguas. Entonces eso es interesante y no está escrito en la historia. Son relatos que se comentan, son cosas que comenta la gente de Peumo. Y bueno, y da para hacer una investigación en el lugar y para profundizar en este espacio territorial, que es bastante interesante. Aparte, otro dato que la gente comenta, que antiguamente, cuando no había ciudad, este cerro se podían escuchar los truenos que tenía el cerro, que este cerro tenía chalca, y la gente lo menciona con esos términos, que este cerro tenía chalca. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se comentan en torno a este cerro, hay ilustraciones, hay un cómic que se hizo por ahí. Es un lugar interesante para poder investigar. Y bueno, aquí prosigo con la presentación, y también aquí existe una cancha, como toda configuración de territorio mapuche, existe un lugar especial para esta actividad, que es una actividad sociocultural, que es el palín, mal conocida como chueca. Chueca es como un nombre de un juego muy similar que se practicaba en otro lado, que todavía se usaba en el año 1620 en el Camino Real, que iba al pueblo de Tahuatahuas, ¿ya? Y en 1701, cuando era prohibida por los corregidores, porque esta actividad era prohibida, indígenas y mestizos seguían ejecutando esta práctica comunitaria en Mayoa, la que permitía reproducir lazos colectivos e integrar nuevos miembros.
que en el fondo, obviamente dentro de las lógicas mapuches, el palín, esta actividad tiene como, a través de este juego es que se reproducen lazos, en que se integran las familias, en que las personas se establecen alianzas también, y en que también resuelven sus problemas. Al menos eso es para nosotros el juego del palín. Y esto es justamente lo que se practicaba y lo que se hacía hasta el año 1700. Entonces, existe una lógica mapuche, existen espacios territoriales. Bueno, esta información aparece en un libro que se llama El Pucará del Cerro La Muralla, Mapuches, Incas y Españoles en el Valle del Cachapoal, que es un libro muy interesante, donde abordan un poco más en profundidad acerca de estas relaciones que existían entre estas tres identidades que estaban acá que estaban en el territorio de la zona central desde el 1500 hasta el 1800 aproximadamente. También tenemos acá otro hecho histórico que está documentado en un juicio que se llama el juicio de Mayoa, en donde, a pesar de ser acusados de hechicería, los y las machis continuaron practicando la medicina tradicional, incluso para españoles. Entonces aquí, en 1710, la Tomasa Briceño, que era en ese momento la cacica de Mayoa, así le llamaban, la cacica, que sería la lonco de Mayoa, perdió la custodia de su nieta, en manos de una persona, y esta persona acusaba a esta cacica de que esta niña no tenía conocimiento acerca de la religiosidad cristiana. Entonces, por eso es que le había quitado a su nieta. Y bueno, entonces este hecho, en todo este juicio, lo interesante es que hubo entre todos los testimonios que existen en este juicio, aparecen relatos de machis acusando a esta persona de hechicería, a esta mujer. Aparece, por ejemplo, aquí voy a comentar, claro, aquí aparece de hecho, lo que dice una mujer que en lo vulgar llaman machi, la cual se hallaba en el paraje que llaman el Parral, que dicen ser de Peñaflor, distante de la ciudad de Santiago, pocas leguas. Ya, este texto aparece en ese documento, en este juicio, en donde uno obviamente puede establecer que cercano a Peñaflor existía una machi que estaba practicando la medicina mapuche. También es interesante mencionar que uno puede establecer también conclusiones con respecto a por qué esta cacica, esta mujer, esta lonco de Mayoa, no le inculcaba a su nieta el conocimiento cristiano. Ahí posiblemente uno puede establecer que había una resistencia y había una identidad también muy arraigada en las propias tradiciones para poder conservar el mapuche quimú. ¿Ya? Entonces ese es otro dato interesante que está en esta zona de Mayoa. Y aquí, en lo referente a la extirpación de las idolatrías dentro del continente, existió un concilio que se llama una Constitución 3 del primer concilio de Lima, que también cumplía un rol fundamental dentro de la extirpación de las idolatrías, de la espiritualidad pagana presente en el territorio. Entonces establecía que manda que se destruyan los sitios de idolatría y que en el lugar de los objetos de ellas se coloque una cruz. Ya, y aquí es donde también quiero volver un poco al sitio de Peumo, porque justamente en la cima del cerro de Peumo existe una cruz. Y esta primera cruz se instaló entre el 1758 y en el 1812, que en primera instancia las cruces que se instalaron fueron de madera, pero estas cruces en este intervalo de 100 años fueron quemadas o fueron cortadas.
se le atribuía como estos actos al diablo, y ahí es donde aparece una ilustración que uno puede encontrar en ciertas partes de internet, en donde aparece el diablo generando un incendio en la cima del cerro. Entonces esto es bastante interesante por el hecho de que ¿quién quemaba estas cruces de madera? ¿O quién cortaba estas cruces? Ahí uno puede establecer, puede hablar al respecto y establecer ciertas conclusiones. Y bueno, hasta que finalmente, después de que pasaron estos 100 años, se decidió colocar una cruz de metal para que ya no se pudiera quemar más. Esto también habla acerca de la identidad, o sea, seguramente habla de la identidad y del arraigo con la propia cultura que quedaba en este espacio. Y aquí también tenemos otro cerro que queda más al norte ya, en la región metropolitana, que es el Cerro Renca, que también la cruz fue instalada por el mismo motivo, porque ahí en ese cerro se comentaba o se hablaba de que aparecía el diablo. Entonces, a raíz de lo que les comentaba recién, de este concilio, de este mandato, se instalaron ciertas cruces, y una de esas cruces, a raíz de esto, fue en el Cerro Renca, el conocido Cerro Renca. Y como este lugar, hay muchos otros lugares que uno puede establecer también conclusiones al respecto cuando uno visita ciertos espacios en la zona central. Y en donde prácticamente de muchos cerros que están cercanos a las ciudades o a los pueblos, tienen cruces en su cima. Y uno también ahí podría establecer conclusiones acorde a los relatos también que comenta la gente, que en tal lugar aparecía el diablo. Es muy recurrente este relato de que en tal espacio aparece el diablo, o bien que en tal quebrada la nombran como quebrada del diablo. Entonces, uno podría establecer que era una forma de demonizar los espacios que eran ocupados por la gente del lugar, las tradiciones y la espiritualidad presente en el lugar. Entonces, aquí quisiera también hablar acerca de un suceso histórico que está presente en la zona del Maule, saltando ya más al sur. Tenemos el Cerro Chiripilco. El Cerro Chiripilco es importante, bueno, personalmente también es importante porque mi familia materna proviene de este espacio. Mi abuelo, de hecho, vive cercano a este cerro, muy cerca. Y mi mamá también nació por aquí, por este lugar, que es la huerta de Mataquito. ¿Ya? Y este lugar es importante porque aquí aconteció una batalla muy importante en la llamada Guerra de Arauco, en donde se dio muerte al Toki Lefcharo. Ojo que es Lefcharo y no Lautaro. Lautaro es una castellanización del término mapuzungún, que era un hecho bastante frecuente, que esto lo tenemos presente en las toponías, que en muchas ocasiones o muchas veces son castellanizaciones de términos del mapuzungún. Y entonces, claro, en este cerro se encuentra ubicado a 60 kilómetros de Curicó, en la zona costera, específicamente en el sector de la huerta de Mataquito, en la comuna de Guarañé. Y este cerro tiene una trascendencia histórica. De hecho, a un costado del cerro hay un espacio en donde se indica que ahí estuvo la ruca, en donde estaban estos indios. Y aparte que en este lugar existe también una revitalización de las personas mapuches que habitan esta zona, que hacen ahora una peregrinación todos los años para conmemorar la muerte de este gran toqui mapuche que fue trascendente en la historia. Y mencionar por último que actualmente la gente mapuche del territorio está reconociéndose mapuche, incluso sin haber nacido en el sur, como me pasó a mí, que bueno, mi identidad mapuche en primera instancia está instalada en el sur, en Curacautín,
pero yo nací en la zona central, y yo me vine a despertar como mapuche en la zona de Santiago. Entonces, esto es importante porque a través de las energías que habitan en la zona central, porque uno también genera una conexión espiritual con el territorio. Al momento de uno comenzar a ser guillatún, comenzar a relacionarse con ciertas cosas, con ciertos elementos mapuche, uno genera una conexión con el espacio territorial. Entonces, a través de esto, yo en Santiago comencé como a despertar como mapuche, a través del contacto de gente mapuche que también estaba en Santiago. Y esto mismo está pasando en muchos territorios de la zona central, en que hay personas que no han, que descubrieron su mapucheñán, su ser mapuche, y que están relacionándose con los espacios territoriales de la zona central, y están reconectándose con los cerros, están reconociendo incluso guillatúes, que son espacios ceremoniales en donde se hacen ceremonias. Se está de alguna forma redescubriendo la identidad en la zona central, a través de personas que emigraron desde el sur recientemente desde el sur hacia Santiago, o hacia la zona central, y tienen ciertos conocimientos y están reconstruyendo junto con la gente que ha nacido en la zona central esta identidad mapuche y este renacer mapuche dentro de un contexto picunche, reconociendo los Nehuen picunche. Es importante porque el mapuche está directamente conectado con el territorio, y es a raíz de esto que también mi interés de poder conocer el territorio en el que yo nací, porque eso también dentro de la visión mapuche es importante para como la identidad espiritual que tiene uno. Entonces, a raíz de eso es que comenzó también mi interés por conocer qué es lo que estaba aquí qué es lo que está en la zona central, en el lugar en donde yo nací, el significado de los lugares, los cerros, en especial los cerros. Tengo un interés muy particular por los cerros, y Feimotem Compuche. Eso sería mi aporte a este Nucham. Chactumay Peña Adrián, Chauquepán. Interesante su posición acerca de los Wincul de la región. Hay muchos más también que tienen una historia interesante. Quizás abordarlos particularmente en una otra oportunidad. Y esto habla también de elementos de imposición, de sincretismo que se han producido a lo largo de las décadas, de todos los procesos de colonización que se han visto afectados en el territorio de la zona central. Bueno, como dijimos esto también, este Nuchan, la idea es iniciar un proceso también de reconocimiento, de investigación, de buscar unir los distintos caminos por los cuales se ha abordado el tema, y la idea es que continuar con esto más adelante. Voy a decir algunos comentarios y algunas preguntas que han surgido en el chat. Mario Enríquez, por ejemplo, dice que en la cuenca del Tinguiririca se han registrado túmulos funerarios con usos desde el arcaico al alfarero temprano. Hay permanencia territorial en términos habitacionales y en áreas funerarias. Eso lo aporta Mario Enríquez, que es el director del Museo Regional. Bueno, Norma Hueche les manda muchos saludos a los Peña acá. Bueno, Catalina Barrales, junto con Felicitar, pregunta si se habló del sitio cordillerano de Pangal. Me gustaría saber cómo se considera desde su perspectiva a los llamados chiquillanes. No sé si alguno de los expositores puede hablar algo de los chiquillanes, los chiquillanes, y si algo se pueden referir al sitio cordillerano de Pangal. Bueno, Luz María Díaz pregunta si hay alguna relación entre la leyenda de Mayoa y su historia. Eso, trata de si hay una relación entre la leyenda y la historia.
Eso fundamentalmente las preguntas y los comentarios bueno, muchas felicitaciones también que han llegado. No sé si pueden abordar las consultas que se han hecho en el chat. Peñicó, Peña Adrián. Peñi, voy a hablar respecto a la información que nos dieron de monumentos nacionales, me parece que era, de los túmulos funerarios. Qué interesante. Entonces, no tenía conocimiento respecto a esos hallazgos, así que voy a aprovechar de echarle una mirada. Y respecto a los chiquillanes son un tema, Peñi, sobre todo en el tema Picunche, son un tema porque es complejo el constructo de chiquillán como identidad de un pueblo, ¿cierto? Hay quienes vinculan a los chiquillanes a los pehuenches septentrionales, sería, o a los pehuenches de Picún Mapu, que básicamente sería una especie de extensión de los pehuenches del sur hacia el territorio más nortino, y desde esa perspectiva serían mapuches hablantes del mapudungun. Y hay quienes los vinculan a poblaciones que están al otro lado de la cordillera, particularmente los que llaman Aoniquén septentrionales o Tehuelches septentrionales, que serían de habla de otras familias lingüísticas. Entonces, es complejo el tema, por lo menos desde nuestra perspectiva como mapuche. Los petroglifos presentes en la zona de O'Higgins y en la zona del Maule, quizás también en las zonas más nortinas, pertenecen a nuestra gente, porque no solamente el tipo de petroglifos se ven en la zona cordillerana, sino también en las zonas del Valle Central. Incluso hay algunos muy perdidos por ahí, cercano a la cordillera, a la costa. Entonces, como son el mismo tipo de petroglifos, nosotros los adjudicamos a nuestros antepasados. Ahora, si los chiquillanes fueron efectivamente antepasados nuestros, es también muy probable. Es muy probable por un tema de coincidencia genética, por un tema de coincidencia cultural, y también porque los antiguos pueblos no eran estáticos ni tenían límites definidos. Por lo tanto, había mucha movilidad, intercambios que no solamente iban a nivel comercial, sino también a nivel marital. Habían lazos maritales entre pueblos, había mucha intercambio con pueblos en las zonas llamadas medianamente de cohabitación o fronterizas, que en realidad no son fronteras reales, como los Diaguitas en el norte, ¿cierto? En la zona de Yapel, o con los chonos en la zona de Chiloé. Incluso hay quienes especulan por ciertos cráneos encontrados, por ejemplo, en la isla Mocha, de que habrían ciertas vinculaciones con los Rapanui o con pueblos de origen polinésico. Entonces, no tendría por qué ser la excepción estos intercambios y líneas borrosas culturales con pueblos cordilleranos. Eso como podría ser mi aporte. Uh-huh. Creo que hubo una pregunta también relacionada a la leyenda de Mayoa, si no me equivoco, ¿cierto? Ahí. Uh-huh. Claro, claro, en Mayoa existe esa leyenda de que una princesa, en donde se habla de una princesa. Bueno, establecer en primera instancia que eso es como lo más difundido, y establecer que en realidad dentro del mundo mapuche el concepto de princesa no tiene ningún significado. Es como una reinterpretación, podría hablarse de una malén, una joven mujer. Pero en ese sentido, ¿cuál era la pregunta exactamente de Mayoa, Peñi? ¿Qué relación tenía la historia con la leyenda? No sé si la expositora habrá agregado algo más, pero la persona que pregunta, pero bueno, entendamos que leyenda es lo que estaría dentro del conocimiento popular, y la historia podría ser los datos que más historiográficos que tienen referencia en los escritos. Si hay Claro, claro. hay alguna conversación.
Claro, sí, al menos a grandes rasgos, lo que yo tengo entendido con respecto a eso es que, claro, estaba esta niña que era, le llaman princesa en algunos casos, que era hija de un cacique, de un lonco, y que tuvo relación con otros, con, con hijos de otros loncos de otros lugares. En el fondo, la relación quizás que podría haber a ese respecto, sin tener conocimiento de la historiografía del lugar o tantos conocimientos acerca de ese lugar en específico, quizás tiene que ver con la relación que hubo, como mencionó anteriormente también el Peñico, entre los distintos loncos y la gente mapuche picunche de la zona, que mantenía lazos a través de distintos elementos, como era el palín, como es los cawin, que también se mencionan en algunas partes. Eh, Quizás por ahí tiene una relación en ese aspecto y se creó algún relato popular al respecto a raíz de estas relaciones que se establecían antiguamente en el Pico en Mapu. Ujú. Sí, bueno, queda como interrogante también a develar de las múltiples que, que existen y que van surgiendo en esta construcción de relato. Bueno, hay otras personas que han dado sus opiniones, felicitaciones por el tema de las cruces de los cerros. Eh, Eduardo Huiracoy habla sobre los cerros Trentren de San Juan de la Costa, que también allá existen. Y David Levío pregunta cómo empezar a averiguar acerca de los apellidos. Mi apellido por madre es Levío. Eh, bueno, yo sé que la CONADI tiene un registro de apellidos, eh, pero no sé si aquí en los Peñes tienen algún dato o el significado del apellido Levío. Quizás sea también de la región. A nivel como de herencia tendría que ver ahí el Peñi, de qué Peñi, ¿cierto? Era un encuentro. Sí. Tendría que ver ahí de dónde viene su apellido. Tendría que buscar ahí su togún. Pero a nivel como del significado me da la impresión de que viene de como veloz, correr, de leví, que es como correr en tercera persona, del verbo Claro, levón. Claro, también mencionar que muchos apellidos vienen de características que tenía tal persona en tiempos de guerra. Quizá el hecho de era muy veloz en la guerra y fue nombrado con ese nombre. Luego esos nombres se convirtieron en apellidos. También mencionar que el sistema de apellidaje no es mapuche. Dentro de la visión mapuche no existen los apellidos, entonces cada persona era nombrada en base a sus propias características. Entonces, claro, uno a través del apellido hoy en día sabe que viene a través de cierto linaje, de cierto cupalme, pero lo válido sería que cada persona se nombrara a través de sus propias características. Esa es la lógica mapuche. Eh, Eso mencionar con respecto a los apellidos. Felipe Peña. Bueno, no hay más preguntas. No sé si quieren. Bueno, vamos a invitar al subdirector José Ancán y a Leslie Araya, la directora regional de la región de O'Higgins de los Servicios de Patrimonio. Vamos a hacer un cierre de la exposición y quizá algunas preguntas que puedan surgir también aquí de esta conversación final. Directora, si nos puede decir algunas palabras de qué le pareció el conversatorio? Bueno, sumamente interesante, Pablo. Quiero felicitar a Adrián y a Co. Sin duda están despertando, y lo voy leyendo acá en los mensajes que aparecen a través de la plataforma de YouTube, el interés por las investigaciones que ustedes están desarrollando. Y es importante valorar que estas investigaciones son un punto trascendental, un rescate de la memoria y la herencia
que nos permiten desarrollar un diálogo no solo en el presente, sino que también en el futuro. Es muy poco práctico en el sentido de pensar que vamos a partir todo desde cero. Entonces, el momento en que nosotros hacemos estos diálogos y generamos las posibilidades de compartir estas experiencias también es muy valorable. Creo que los procesos de investigación se deben desarrollar sobre todo en el área del patrimonio y en específico un tema que ha sido tan invisibilizado, que ha sufrido tantos procesos de movilidad forzosa, digámoslo así, y de cambios estructurales y de lo que es el horizonte cultural de comunidades completas. Entonces, valoro por sobre todo todas las investigaciones que ustedes hacen. Claro, hay un cariño especial por el territorio. Me quedo con las palabras de Adrián cuando destaca la historia de los cerros que para muchos, no sé, pues, los vamos viendo tal vez en un camino, en el recorrido, pero hay una historia, hay una herencia, hay una cultura que sigue presente. Entonces, valorar todo el tema de la investigación y también hacer una invitación. Creo que es súper importante que muchas temáticas, acá me quedo también con las consultas sobre el origen de los apellidos, hay tantos temas interesantes que nos permiten hoy generar un diálogo mucho más fluido de lo que es nuestra cultura, nuestra herencia, porque todos estamos dentro de la misma, desde el mismo horizonte cultural. Entonces, valorar por sobre todo la investigación y promover también nuevos espacios. También están los fondos del patrimonio que nos permiten eso. Entonces, tomar harta atención e incentivar a todos a la investigación cultural. Gracias, directora. Y José, unas palabras sobre el tema que ha abordado. Bueno, me pareció muy interesante y también a mí, en forma personal, me retrotrae a un interés personal. Mi origen paterno está en la región de la Araucanía, en el territorio de Huilío Mapu, en la actual comuna de Freire, pero mi origen materno es de la región de O'Higgins, pues específicamente de San Fernando, o sea, del campo, en realidad, de la zona tinguirítica, como le conté a la directora la vez pasada. Y yo la verdad las cosas que yo me crié escuchando de los viejos antiguos de ahí de mi familia materna, de la familia Jara, historias que después con el paso del tiempo uno comprueba que son de raíz indudablemente mapuche. O sea, esta figura del diablo que es tan popular en la zona central, este sujeto que anda en un caballo, que aparece de noche con un caballo que se cruza en el camino, anda vestido de negro y que le brilla un diente o alguna parte del camino. Esa es la versión campesina de Huitranáhuac. O sea, una de las tantas versiones que tiene el Huitranáhuac mapuche, que es el huecufe más, por así decirlo, más popular de todos, el que tiene más incidencia hoy día en la época actual, porque esta imagen del como lo hizo un Peñi de allá en la Araucanía, lo compara con un zombie, el zombie mapuche. Esta figura del no muerto, o sea, esta fuerza que queda latente entre la vida y la muerte, que está en el espacio que no tiene nombre, o sea, un cuerpo que ha muerto pero queda su espíritu flotando y todavía no se transforma en un algo, o sea, en un pillán, por así decirlo. No ha hecho el viaje hacia el territorio de los muertos. Entonces esa energía, como es ambigua, se puede personificar en cualquier cosa, en una persona incluso, en una piedra. Hay infinitas versiones del Huitranáhuac, pero la versión más conocida es la del diablo, el diablo que se le conoce en la zona central, que tiene, a su vez tiene infinitos nombres, como lo denominan los campesinos, y que siempre está asociado claro, por influencia cristiana esa figura está asociada al mal, el diablo, ¿no? Pero también uno escarbando un poquito también en esa mitología campesina, y eso también es una cosa muy interesante de hacer, uno va a ir encontrando otros rasgos.
en estas distintas versiones del personaje. Y también está asociado a esta cosa ambigua en el mundo mapuche, que es el Gutranalbe te da o te quita. O sea, te puede hacer las dos cosas. Por eso que tampoco es ni bien ni mal. Es otra cosa, es una mezcla de las dos cosas y depende de la relación que tú establezcas con él, con el huecufo en este caso. Y bueno, del tuetué también es otra figura muy popular ahí en la zona de San Fernando. Este pájaro que aparece en la noche y que grita, qué sé yo. Y también el chonchón, que el otro día lo comparó con Batman, el Batman mapuche. Un peñi lo comparó con Batman. Y así tantas otras, o sea, uno se acuerda de toda esa mitología campesina que también claro, también tiene elementos que al final del día fueron traídos por los españoles, pero al final tampoco son españoles. La gran mayoría de los elementos culturales que llegaron de la zona de Extremadura o Andalucía, donde llegaron la mayor cantidad de los primeros españoles a Chile, son elementos árabes. Ni siquiera son españoles, son cosas árabes. Tuve la enorme fortuna de recorrer harto la zona de Extremadura en España hace unos años atrás. Y era impresionante porque era como recorrer un pueblo de estos pueblos campesinos de O'Higgins, con esta figura de las casas porque son de adobe también, y la gente como en los umbrales, y es muy parecido, prácticamente igual. Entonces, claro, escarbar en esta historia y sacar estos rasgos, el tema de los cerros también. Esta cosa como de los cerros Caicay y los cerros Tren Tren, ¿ya? Que también es un relato cosmogónico que también ha sido apropiado por el cristianismo, porque se transformó a Caicay en la serpiente del mal y a Tren Tren en la serpiente del bien, y eso tampoco es correcto, porque se trata al final del día de una pugna entre dos fuerzas de la naturaleza, que es el agua y la tierra, que las dos a su vez se necesitan, son complementarias. Y lo que se produce ahí en ese acontecimiento primordial es un desbalance de fuerza. Lo que hace es como parte de la estética mapuche de volver las cosas a que sean planas, para que sean nor, que queden en el estado nor, planito, no desequilibrado. Entonces, claro, aquí también hay toda una historia con los cerros, Tren y los cerros Caicay, y es impresionante como cada vez que vamos indagando más, vamos a ir descubriendo más cerros. El Cerro Renca debe ser un cerro Caicay o Tren, pues sin duda. Ustedes se acordaron del Cerro Renca, que también está acá, un lugar que yo visité mucho durante mi infancia, porque yo crecí acá en el barrio de Carrascal hacia abajo, y entonces ir al cerro era el paseo que teníamos nosotros, y ahí está la famosa cueva de Don Emilio, ¿no? Que está en la mitad del cerro. La cueva de Emilio, que una de las ustedes la mencionaron, es famosa porque ahí aparece un personaje que es un engendro que es muy famoso en Ranca, que es el hombre chancho, ya que es una simbiosis entre un hombre y un chancho, que también tiene todas estas mezclas, esta simbiosis de humano con animal, también tienen indudables raíces indígenas, por otra parte. Entonces, bueno, yo los quiero felicitar y vamos a ambos Peñis por la exposición, muy interesante. Yo creo que a mucha gente le despertó el interés por saber más por escarbar en realidad, porque ese es el ejercicio, escarbar con cosas que están recubiertas de otra pátina, digamos, de cosas que son aparentes, y que nosotros vamos escarbando y vamos a ir encontrando cosas sorprendentes. Así que y bueno, nosotros vamos a impulsar este estudio que vamos a hacer en en las dos regiones centrales, donde vamos a indagar en los temas de la historia, ¿ya? Justamente en estos temas que ustedes han expuesto acá, y creo que es necesario hacerlo,
porque eso le enriquece el debate, pues enriquece la historia, no la chica la historia, no pone en riesgo la historia que ya está instalada, sino que la enriquece. Genera ¿Ya? puentes Claro. de comunicación, súper Sí, importante el proceso investigativo. sí, así que lo felicito nuevamente por ambas charlas y esperamos que seguir encontrándonos para seguir conversando de estos temas. Chaltumay Peñi. Pupeñi. Gracias, José. No sé si gracias por esas palabras que sintetizan mucho y bueno, y los aportes también interesantes de esos conocimientos que también uno los conoció a través de sus familiares y de, de- de las historias que son del campo. Eh, Adrián, no sé si quieren decir algunas palabras finales también. Yo algo corto para cerrar este Nutram. También hace falta profundizar más en esta área y es importante aquí lo que está haciendo el Peñicoa con algunas personas también que están de lleno trabajando en este tema, desde una visión mapuche. Yo también de alguna forma me he relacionado con eso por un interés personal también. Eh, También al descubrir que mi abuela materna, que creció en el Maule, en el campo, al conocer todo lo que hacía o al darme cuenta de todo lo que hacía también, o sea, desde el conocimiento de la medicina, de las plantas, hasta otros elementos de su vida cotidiana, eran mapuches. Mi abuela Julia Daño Yem. Entonces, hay un interés personal en mi caso al respecto y a mí me interesa mucho profundizar en eso. Aparte que es una zona también en donde se generó, donde hubo un suceso histórico importante y donde había una presencia y existe aún una presencia mapuche picuncha. Y eso, agradecer este espacio y a todas las personas acá presentes y Fei Motem, Mañom Kulen. Eh, Chatumay, Adrián. Voy a aprovechar para dar las gracias al Peñi Pablo por la invitación, al Ministerio de Pueblos Originarios, Patrimonio, como Subdirección de Pueblo Originario subdirección. del Servicio del Patrimonio, del Servicio Exactamente. Nacional del Muchas Patrimonio gracias Cultural. también por la invitación, por la instancia de poder hablar. Aprovechar de pasar el dato de que en Facebook, el grupo de personas mapuches que nos dedicamos a la investigación, tenemos una página que se llama Picún Mapu, en la que, o sea, es una fanpage de Facebook solamente por mientras, en la que difundimos también nuestras investigaciones, noticias y todo lo relacionado con lo que estamos haciendo. Y también agradecer su invitación, porque eso también da muestras de poner en valor la perspectiva de los pueblos originarios sobre su propia historia. Porque como le mencioné también a Peña y Pablo en otra ocasión, se suelen hacer investigaciones o conversatorios donde vienen estos expertos que dan su opinión desde el academicismo, pero pocas veces se considera desde el pensamiento de los mismos pueblos sobre su propia historia. Entonces, esta instancia realmente le agradezco harto y espero que podamos seguir conversando en el futuro. Feleico, Chaltumay también por la dedicación y por transmitirnos estos conocimientos. Bueno, Mayun Kulen Compu Che, cerramos, Feimuten, muchas gracias. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. También la idea es seguir continuar abordando temáticas relacionadas con el patrimonio de los pueblos originarios en la zona central. Y como vimos, esto genera más bien, más que conclusiones y sentencias finales, yo creo que nos motiva a que sigamos trabajando, sigamos preguntándonos y abordando distintas áreas de investigación relacionadas con este gran tema que es lo
lo que tiene que ver con la historia, el patrimonio y la dinámica cultural de los pueblos originarios en la zona. Así que muchas gracias por estar todos los presentes y por todos los que nos siguieron a través de la transmisión por el canal de YouTube. Peucayal. Eucayal. Creo que Peucayal. Voy a-